Bueno, chicas, vamos a continuar con la clase y ahora nos toca ver, ¿qué nos toca ver? Ya vimos octograma, ya vimos cinco elementos, Sanyao un poquito, Sanyao Shimbao, y la generalización del octograma del ciclo Shen y ciclo Ko. Vamos a empezar con el reino mutante del agua. Vamos a ver, les voy a compartir pantalla, permítanme un momento. Por ahí está. Entonces vamos a buscar el reino mutante del agua. Mm, Aquí está. Más que esto, una cosa muy. No, ya se fue muy atrás. Ahí está. Los cinco elementos o los cinco reinos mutantes. Vamos a empezar con el agua. Vamos a empezar a ver un elemento más o menos por mes, poquito más, poquito menos, según cómo vayamos de rápido. Y de ahí vamos a ir viendo también algunos tratamientos correspondientes a los cinco elementos y a otras patologías. Bueno, dice empezamos y dice cada paso que da el hombre en su caminar es una gota de agua que se deposita en el planeta azul. En todas las culturas siempre los mitos, las tradiciones, los cuentos, las imaginaciones buscan cómo surgió lo que llamamos vida. Más que una necesidad de conocer es tan solo un recuerdo perdido, y ese recuerdo perdido en todas las leyendas y religiones tiene un elemento en común que fascina, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, nos habla del agua. Em, el hombre descubre, esto que tienen aquí es el ideograma del agua, es Shui. Shui. Entonces, este es agua en caligrafía o kanji. El hombre descubre con fascinación que él también es agua. Es 60 al 80% según la edad del peso corporal del hombre, es agua. Vamos a ver cómo se relaciona el agua en la medicina china o cómo se relaciona el agua tanto en la parte, vamos a decir, macrocosmos y microcosmos. El agua le resulta imprescindible para, para vivir. A ver si no entró alguien. No. Para, para vivir. Y el hombre puede sobrevivir mucho tiempo eh, tomando solo agua, sin ella apenas 2 o 3 días. El hombre precisa del agua para todo. Percibimos el agua fundamentalmente en dos formas: el agua de lluvia, río, agua dulce y agua salada. Sabemos que es la misma, es decir, que tras ser agua dulce va al mar, se evapora, la sal que se queda abajo y el agua sube arriba, llueve. Es solamente un agua la que hay, pero nosotros observamos dos. Es solo una y vemos dos, pero solo podemos utilizar una. Pero es la misma que la otra. Lo que pasa es que le falta una cosa que ya la tenemos nosotros y es la sal. Cuando el hombre se fija en el agua, ve cómo llueve y ve el río, ve cómo el agua en el río sigue un camino que termina en el mar, sigue un camino y el agua de la lluvia, que no tiene la sal, tiene un camino hasta llegar al mar. Y cada río sigue un camino, un destino, un camino distinto. Luego, el equivalente al agua es el camino que se ha de recorrer. Entonces, esto es importante. Entonces, nuestra vida, nuestro sustento va a ser el agua. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Estoy aquí para recorrer un camino que va a terminar en un sitio que también es agua, del cual yo no puedo beber, aunque formo parte de ella. Es decir, tengo en mi existencia un camino que recorre para llegar a otra agua diferente. Evidentemente, cada arroyo o río
sigue un camino distinto, pero todos van hacia el mar, porque tienen una pendiente. Pero en cambio, cuando contemplamos el mar, vemos que no se comporta así, sino que está en una cuenca y tiene su movimiento propio y nunca se mueve igual. Ninguna ola rompe en la orilla de la misma forma, ninguna. Hay una diferencia, pues, no solamente en lo concerniente a la sal, sino al comportamiento. Una está en una cuenca, se mueve por sí mismo y siempre de forma distinta y al otro lo mueven. O sea, en nuestro camino nos impulsan a realizar un camino para llegar a un sitio imprevisible. Como es de previsible esa ola del mar en la orilla. Los líquidos orgánicos son salinos igual que el mar y se mueven igual que los ríos, porque algo les impulsa para que vayan a un sitio y vuelvan, se transforman, se cambian y pasa lo mismo con el agua. De la observación de esa agua podemos deducir que el hombre debe ser imprevisible, creativo e inesperado, porque el agua del mar se mueve de esa forma. Por otra parte, el agua tiene la facultad de adoptar cualquier forma sin perder sus características de agua. Además, es capaz de mezclarse con cualquier cosa sin dejar de ser agua. La esencia del agua es pleomórfica, se expresa en el Tao Te Ching. Y dice, la bondad superior es como el agua. El agua favorece todas las cosas y no excluye a ninguna. Permanece en los lugares que otros desprecian y en esta medida está cerrada al Tao. Esto es un poquito más complejo porque muchas veces no tenemos esa bondad superior del agua. Vamos a explicar un poco esto. Eh, el agua, tú le puedes poner un colorante, un saborizante. La puedes usar para lo que quieras, pero el agua dice, tú puedes hacer conmigo lo que quieras, relativamente, pero yo no dejo de ser agua. Entonces a nosotros a veces el hecho de hacer otra cosa, dice, no, es que eso no es de mi categoría, es que eso no va conmigo, es que eso como yo me voy a hacer esas cosas, y no, es que eso no es, entonces no eres agua, o no estás en esa bondad superior, porque la bondad superior es, puedo tomar cualquier forma y no dejo de ser yo. Puedo hacer lo que sea y no dejo de ser yo, ¿sí? Entonces, favorecer las cosas y no excluir a ninguna. Por eso permanece en lugares que otros desprecian. Entonces, a eso va refiriéndose el agua en este texto y por eso está cerrada al Tao. Quiere decir que por eso está muy ligada o muy cercana al Tao, porque el Tao está en todos lados y de todas las formas. Un ejemplo de ello es los ocho inmortales taoístas, que no todos eran, bueno, más bien ninguno era prácticamente un santo, ¿no? Eran personas, vamos a decir, comunes y corrientes y desde un militar que se volvió inmortal hasta una persona que pues se dedicaba a mendigar. Eso es como a veces un poco más de las historias así más comunes tipo budistas y eso, ¿no? Pero cómo un militar puede llegar a ser entre comillas, santo. No exactamente santo desde el punto de vista religioso, pero podía ser una persona que estuviera ahí. Entonces, los ocho inmortales son ocho formas que expresa la cultura tradicional china de que se puede llegar a ser una persona sabia y no importa qué hagas o qué te dediques. Entonces lo puedes encontrar en cualquier ámbito social. Puede ser un empresario, no porque sea empresario y se dedique a ganar mucho dinero, no puede ser una persona sabia, una persona íntegra. Entonces, también puede ser una persona que no tenga dinero. Entonces, generalmente muchas veces se dice es que a veces se cree que lo económico, lo material está peleado con la iluminación, con la sabiduría, y no siempre. O sea, entonces, sí, no, dependiendo la circunstancia. Es decir, para llegar a ser una persona sabia, una persona como el agua, que puede dar esa bondad superior y que puede
tomar cualquier forma o que puede ayudar en cualquier circunstancia, no se necesita exactamente una sola línea, un mismo camino. Cada uno tendrá un camino diferente. Pues habrá gente que puede ser, vamos a decir, con bastante recursos económicos, pero a veces sí, siempre, la mayoría de las veces se hace una referencia siempre al económico porque lo económico, lo material, nos hace olvidarnos demasiado del camino de la bondad, del camino pues, espiritual, del camino del servicio, del camino de esa bondad superior. Entonces, por eso se hace mucho referencia en eso. No que no se pueda, pero son muy pocos, muy raros los que a través de vivir en una vida, vamos a decir, de bastante recursos económicos, llegan. Es muy, muy raro. Es mucho más fácil cuando te desprendes de eso. ¿Por qué? Porque si una persona tiene, vamos a decir, dos o tres casas o dos o tres carros y así, pues ocupa mucho tiempo en cuidarlos, en darles mantenimiento, en mantenerlos. Entonces, ¿a qué horas va a sentarse a meditar? ¿A qué horas va a leer un libro? ¿A qué horas va a dedicar un rato de su vida a dar servicio? Entonces, como eso le ha costado tanto y pues también se les gasta a uno a veces la vida y la salud cuidando tantas posesiones materiales. Bueno, el agua dice como virtud superior es el equivalente que tiene el hombre en su entorno material. Como elemento de purificación lo recupera a través de los rituales del bautismo y a través de la vivencia del ayuno, tiempo en el que solo ingiere agua. También el hombre descubre que en la esencia del agua hay vida, la semilla precisa del agua para germinar y desarrollarse. De la misma forma, en el agua se sitúa el origen, el lugar de la germinación que permite el desarrollo de las demás actividades. Lo que llamamos vida está en el agua. El reino mutante agua es considerado como un depositario de yin supremo, elemento fundamental del que surgen todas las opciones de vida. De la quietud del agua surge la actividad y el movimiento que da origen a la primera mutación, es decir, el agua comienza la actividad del ciclo de los cinco reinos mutantes. Si dentro de lo que estoy leyendo alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede comentar con toda confianza. O si no entienden algo o algo quieren que digamos, podemos profundizar en algo más o amplificar la idea, está bien, ¿eh? El concepto de mutación implica que un reino mutante genera a otro, pero no solo lo genera, sino que en realidad muta en él, conservando la memoria del anterior. Esta parte es importante porque hemos dicho que el agua genera a la madera genera al fuego, el fuego a la tierra el metal y el metal otra vez el agua. Entonces, siempre recordar que no solamente va a cambiar, vamos a decirlo, de forma al mutar, sino que aparte trae la esencia del anterior. Y nosotros como personas también traemos esencia de lo anterior, que es decir, muchos se rigen por esto de las vidas pasadas. Sea cierto o no sea cierta esa teoría, lo que sí traemos es de descendencia. Entonces, obviamente traemos energética de los padres, de los abuelos y de los ancestros, ¿no? Eso sí está más que claro. Em, Dicho de esta forma, en el agua residen todas las potencialidades del hombre que se van a expandir en la madera y a manifestar en el fuego, a concretizarse en la tierra y culminar en el metal, comenzando de nuevo el ciclo, lo que justamente les estaba comentando ahorita, ¿no? Cuando hablamos del chi primordial, veíamos que su naturaleza esencial era agua, agua en forma de vapor y agua concreta. Cuando hablamos de chi primordial, ¿se acuerdan de que hablamos de las energías hereditarias? Estamos hablando de las tres energías hereditarias, se está refiriendo al chi primordial. Entonces, aquí dice que veíamos en su naturaleza esencial era agua, agua en forma de vapor y agua concreta. Quiere decir que nuestro chi primordial o esencial, en su origen, es un agua, vamos a decir, en estado de vapor. Es un chi de vapor, por así decirlo, pero es agua también.
Y cuando hablamos del chi del agua terrestre, vamos a llamar ese chi de vapor, ese sería un agua celeste. Y el agua terrestre ya sería el reino mutante del agua. Quizá eso todavía algunas no lo tengan claro, pero ya lo irán captando con el tiempo. La concretización de este chi primordial determina lo que conocemos por vida. Ay, perdón. Y por ser su naturaleza agua, solo puede iniciarse en el agua. Y ya sabemos que el primer paso en la cascada generacional de la vida manifestada era la aparición de unas vías de luz que vehiculizaban un determinado tipo de chi, llamado, aquí dice, las energías hereditarias, justamente lo que les estaba ahorita comentando. Estas energías hereditarias en sus tres diversificaciones que conocemos como Yuan Chi, Yin Chi y Song Chi tienen su asiento en el reino mutante del agua. Esta característica del reino mutante del agua hace que se constituya en la residencia de todas las potencialidades del individuo, porque la energía Yuan, que es la energía original, le proporciona la información de su proyecto celeste. La energía Song las adecuadas características de la forma para que pueda cumplir este proyecto y la energía Yin el vehículo preciso para ello. Así pues, el desarrollo de este reino mutante, el hombre puede descubrir su identidad, puede crecer en la autenticidad, desarrollar firme y responsablemente todas sus opciones para llegar a ser como el agua. Y existen en la estructura unos lugares donde podemos recuperar toda la función de la energía Yuan que se llaman los resonadores Yuan. Eso ya lo veremos más adelante. Que solo poseen los canales Yang en las vísceras. O sea, no lo poseen los canales Yin, que serían los órganos. Aquí está la lista de los puntos o, sí, los puntos o resonadores Yuan. eh, Entonces, todos estos tienen esa característica de ser puntos yuan para recuperar o tratar la energía original yuan, ¿vale? Dice, pero el agua no se agota en el reino mutante del agua, sino que encontramos su manifestación en el resto de la estructura. Así todas las vías de luz que no se envuelven también son agua, puesto que la naturaleza de esa luz, de ese chi, es agua, y se comportan como el agua. De ahí que los lugares por donde fluye se denominan canales. En ellos hay unas determinadas instancias que definen distintos momentos del curso natural del agua, el pozo, el manantial, el arroyo, el río, el mar, y cada uno de estos momentos se corresponde a un reino mutante. Entonces, en lo que se ha dado en llamar resonadores Shu antiguos, la tradición denomina al resonador pozo Ting, al manantial Yong, al arroyo Yu, al río King y al mar Ho. Entonces, esta secuencia de los resonadores Shu antiguos también la vamos a estudiar más detallada y detenidamente más adelante. Así pues, tenemos un, en cada vía de luz un resonador que va a tener características de pozo, manantial, arroyo, río o mar. Al mismo tiempo se va a corresponder con el reino mutante del agua, la madera, el fuego, la tierra o el metal. Con estos resonadores podremos actuar con la intención del curso del agua o del reino mutante al que corresponda. Y hay una cuestión, el agua se manifiesta en distinta forma en las vías de luz de los órganos o de las entrañas. En el pozo se corresponde con el reino mutante de madera en los órganos, pero con el reino mutante metal en las entrañas. El manantial se corresponde con el fuego en los órganos y con el agua en las entrañas. Y así sucesivamente aquí va marcando el arroyo, se corresponde en los órganos, pero aquí lo que marca es que eh, en los órganos, vamos a decir, si está hablando de la madera, el punto ting, dicho, lo que explica aquí es que el tin, que es el inicial en los órganos, va a empezar aquí en el reino mutante de la madera, este de aquí abajo sería el agua. Y en las entrañas, el tin está en el metal, este sería agua, madera, fuego y tierra.
Entonces tienen diferente secuencia tanto en órganos como en entrañas. Eso tiene una razón, que ahorita no vamos a profundizar en este tema de los Shu antiguos. Y aquí lo dice, el ciclo del agua de los órganos empieza pues en la madera. ¿Por qué? La tradición conceptúa que los órganos yin son como tesoros, en el sentido de que albergan en su interior la esencia y la conservan, y en las entrañas como talleres, porque su función es transmutar y transportar el chi, no conservar como los órganos. Entonces, los órganos y las entrañas tienen diferente función y con la energía hacen diferentes cosas. Las plantas, los árboles, lo que representa el reino mutante de la madera, es el almacén más profundo del agua. En la tierra, el agua está dispersa. En la madera está conservada en lo más profundo, en su interior. Los primeros seres creados fueron las plantas. En las zonas desérticas del planeta, el hombre obtiene el agua en los oasis donde hay plantas. Quien conserva como un órgano el tesoro del agua en este mundo manifestado es la madera. Por eso la primera manifestación del agua de los órganos, perdón, comienza en el reino mutante de la madera. Por eso el pozo se corresponde con el reino mutante de la madera en las vías de luz de los órganos. Y lo que comenta aquí con las entrañas. En las entrañas el pozo corresponde con el reino mutante del metal. Volviendo al mundo fenomenológico, si bajamos a un pozo, las paredes están húmedas, pero no hay agua. Seguimos bajando y llega un momento en que cambia el terreno y aparece una capa de piedras y es ahí donde surge el agua. Y esa es la razón porque muchas veces ven cómo en las montañas brota el agua, porque el agua surge de los minerales que se esconden de las profundidades de las montañas o de la tierra. Entonces el mineral o el metal genera agua. Y por eso dice, ay, pero ¿cómo sale allá cascadas y sale agua? ¿De dónde sale tanta agua? El agua sale, se genera por los minerales que hay dentro de las, montañas. Entonces por eso a veces no se entiende o no, es como un poquito mágico, ¿no? Extraño cómo cae esas cascadas o esos riachuelos de agua. Y ahí es donde también viene el agua azufrada. Entonces viene azufrada por todo que contiene todo ese mineral, esa mineralización de todas las piedras y minerales que están dentro de la tierra. Bueno, entonces el agua surge del trabajo de las piedras, aquí está, ¿sí? De la transformación de los minerales, que genéricamente se corresponde con el reino mutante del metal. Por eso se le toma a consideración como un taller, porque es donde se hace, se crea. Cuando encontramos una fuente de agua, también vemos que esa agua resuma en las piedras. Por eso los obreros, las entrañas, obreros o entrañas, los que elaboran algo para que otro lo almacene, inician su ciclo en el metal. Insisto, ese tema de los antiguos lo vamos a ver más detallado en otra, más adelante. Aquí lo que más nos va a importar es entender un poco cómo el agua va a estar en todos lados y que a final de cuentas, aunque sea un canal de otro elemento de madera, de tierra, de fuego, a final de cuentas siguen vamos a llamar, una especie de forma, de recorrido, de cualidad con el agua, ¿sí? Por eso no son tanto como una línea nada más energética, como vamos a decir, como si fuera un cable que transportara una luz, no, esto lleva diferentes formas, estados, densidades, movimientos, velocidades. Hay muchas cosas que en un canal energético es más que una línea energética, como si fuera no sé, una línea de un cable que pasa de tu enchufe a tu foco, ¿no? Por decir algo. Entonces, no es nada más una línea directa como o como a veces se ve en las gráficas. Esto es mucho más complejo de lo que se cree, se piensa, y para eso hay que estudiarlo y hay que entenderlo bien y hay que estarlo incluso a veces hasta meditando. Bueno, correspondencias del reino mutante del agua.
Dice el Sowen, el norte engendra el frío produce el agua es capaz de engendrar el sabor salado, el sabor salado crea la energía del riñón, el riñón engendra el hueso y la médula del hueso, las médulas son capaces de engendrar al hígado, el riñón ejerce su autoridad sobre la oreja. Los cambios, mutaciones del yin y del yang son insondables. En el cielo es el frío. Estas son las correspondencias que todos los elementos tienen, los van a tener según sus cualidades, ¿no? Lo vimos un poquito con la imagen que les mostré de los 5 elementos, pero aquí ya lo vamos a analizar un poquito más a profundidad, elemento por elemento. Entonces dice, los cambios mutacionales del yin al yang son insondables, quiere decir que no se pueden em, pues simplemente no se pueden medir, no se pueden tocar, no se pueden calificar como decir, ah, pues tú pones, o, no sé, tú mides o puedes ver, puedes tocar. No, acá la cosa es energía y la energía no es medible, ni pesable, ni cuantificable, sobre todo en resultados de valores lineales, cuadrados o a veces a científicos o matemáticos. ¿Por qué? Porque es energía y la energía no se va a mover siempre igual. Entonces, no podemos decir que porque hace calor o porque hace frío, siempre va a ser el mismo calor, el mismo frío. Habrá días donde hace un calor más pesado y otras menos pesado. Entonces, ¿hasta dónde podemos decir es un calor? Y hasta dónde podemos decir, ay, no, pues esto ya es un bochorno. Ay, no, pues es que esto ya está más pesado. Le llamamos calor a final de cuentas, ¿no? Pero hay diferentes intensidades de calor. También el frío y también el viento. Entonces la energía no se puede medir. Es decir, ah, está haciendo viento, pues va a ser que hace, ay, pues no hace viento o sí hace viento. Pero ya vemos unas ráfagas un poquito más fuertes, otras más leves, pero al fin de cuentas es viento. Entonces no puedes medir y sopesar el viento. Sí puedes más o menos medir las ráfagas, vamos a decir, pero aún así, no todas las ráfagas van a, si dicen, ah, pues va a haber ráfagas de entre eh, 20 y 35 kilómetros por hora. Entre 20 y 35 aprox. Algunas va a haber menos y algunas va a haber más. O sea, no puedes medir, decir, ah, pues va a haber, las ráfagas de hoy en la tarde van a ser de 30 kilómetros por hora. Y todas las ráfagas van a ser de la misma intensidad. Eso no existe. Entonces, podemos hacer una aproximada, una equiparación, vamos a decir, o unos valores para tener ciertas ideas y para tener ciertas pues cierta información, nada más. De ahí en fuera, no pretendemos llevar todo a una parte medible e incluso a veces hasta razonable. Entonces, en el cielo, su energía celeste en el cielo es el frío, en la tierra es el agua. En el cuerpo humano, en la anatomía, se corresponde con los huesos. Los huesos corresponden al reino mutante del agua. Su órgano es el riñón. Su color es el negro. Ahorita estamos hablando solamente del reino mutante del agua. Su sonido es la quinta nota. En los sonidos emitidos es el gemido. Tengo pendiente esa tabla de las correspondencias y yo se las iba a mandar desde la clase pasada y qué bueno que me acordé. Mándenme mensaje al WhatsApp, por favor, chicas, al grupo, para recordarme que les tengo que mandar la tabla de los 5 elementos y esa la tengan para ustedes y de preferencia la pueden imprimir, pero son como, creo que 3 hojas, si no es que más, pero esa la tienen ahí ya como un archivito y esa la van a estar consultando mucho. Les va a servir como un buen acordeón. En los cambios virtuales del sentimiento es el miedo. En cambios o virtudes del sentimiento es el miedo. Si el miedo es capaz de herir al riñón, aquí es donde vamos a explicar. Entonces, mucho miedo de una persona va a tener problemas renales y también va a todas las correspondencias, todas las enfermedades que se corresponden con riñón. Y cuando vemos riñón, cuando vemos agua, vamos
hablar que puede ser huesos, puede ser a nivel de color, porque ya el negro tendría que ver, pueden ver colores oscuros en su conformidad de la persona, que eso corresponde, pueden ver daños de huesos y otras correspondencias anatómicas como puede ser el cabello, sistema nervioso, todo eso corresponde al agua, cerebro, agua, este, sueño, descanso, también es agua. Entonces, cuando una persona tiene miedo, puede haber una o varios daños correspondientes a estas correspondencias porque todas corresponden al agua. Dice, la reflexión puede frenar el miedo. Bueno, ¿por qué la reflexión puede frenar el miedo? Porque en los cinco elementos, en el esquema de los cinco elementos, ay, a ver si por aquí sí los puedo conseguir. Se los tengo que conseguir, porque si no, sobre todo las compañías que son nuevas, no lo van a poder, este, poder ver. Ay, a ver, déjame quitar esta pantallita porque me estorba. Ay, yo no lo puedo quitar. A ver, ahí está. Am, 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 am. Ya ni vi que estoy escribiendo. Aquí está. Pam, 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 pam. Necesito algo, algo como esto, creo. A ver si tanto no tiene mucha calidad, pero bueno, sí, no sirve. Entonces, dice el texto, la reflexión puede frenar al miedo. Recuerden que hay dos ciclos. Uno que es el ciclo Shen de generación y otro que es el ciclo Co de control. El agua, que lo tenemos aquí, dice riñón, vejiga, se corresponde también con el invierno. Entonces, sigue el ciclo de generación o ciclo Shen que genera la madera, luego genera el fuego, luego va con la tierra, genera la tierra, luego el metal, y luego otra vez el agua. Ese círculo es el ciclo Shen y el ciclo control es que el agua controla al fuego, sería la estrella o el pentagrama que vemos en medio. El fuego al metal, el metal a la madera, la madera controla la tierra y la tierra controla al agua. Como la reflexión corresponde a la tierra y la tierra controla al agua, por eso la reflexión puede frenar el miedo, porque la tierra controla al agua. Poco a poco lo van a ir entendiendo conforme se vayan familiarizando más con esto. Dice, el frío puede herir la sangre. ¿Por qué el frío puede herir la sangre? Hablando de frío y hablando de sangre. Bueno, porque el frío es, si estamos hablando de invierno, el frío corresponde al agua y la sangre corresponde a la madera. Entonces, dicho de otra forma, la madre puede dañar al hijo. Siempre un elemento anterior puede dañar al que sigue. Si hay un déficit o hay un exceso, casi siempre va a poder pasar. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, ay, se va a acabar el tiempo de la clase. Bueno, la voy a cortar antes de seguir, si no se va a cortar a la mera hora. Entonces, corto y enseguida de una vez mando para otro bloque. Andamos de bloques, quién sabe cuántos vamos. Bueno, corto, chicas, y ahorita regreso. Seguimos en esto del agua. Ya estoy yo también emocionado.